Bien, sean nuevamente bienvenidos al curso de normas de auditoría gubernamental y su aplicación en los gobiernos municipales. En la anterior sesión habíamos explicado el contenido de las normas de auditoría financiera. Ahora nos corresponde explicar el contenido de las normas de auditoría gubernamental de estados financieros y planes de empresas. Bien, entonces empecemos. En el acápite de disposiciones generales de esta norma se hace referencia a la Ley 466, Ley de la Empresa Pública. El artículo 56 de esta ley señala que las empresas públicas anualmente se sujetarán a una auditoría externa que deberá ser realizada, señalada, por una firma auditora legalmente constituida en el país. Entonces hace esa especificidad, que anualmente las empresas públicas se sujetarán a una auditoría externa a cargo de firmas de auditoría legalmente constituidas en el país. Entonces, con esa aclaración, además, esta ley señala que la auditoría externa, dictaminará sobre los estados financieros conforme a lo dispuesto en la normativa vigente. ¿Qué señala además? Miren, esta precisión no solamente es una auditoría externa a los estados financieros, sino dice, esta evaluación incluirá un pronunciamiento sobre el cumplimiento de los objetivos en la planificación anual y el plan estratégico empresarial o corporativo, según corresponda, en relación a los resultados logrados con base en el sistema de indicadores previamente establecidos en los instrumentos de planificación de la empresa. En otras palabras, la auditoría externa emitirá una opinión sobre los estados financieros, dictaminará sobre los estados financieros, pero además incluir un pronunciamiento respecto a si esta empresa pública ha cumplido con los objetivos establecidos en su planificación anual y en su plan estratégico empresarial. En otras palabras, vuelvo a reiterar, hay un plan estratégico empresarial que sustenta además un plan operativo anual. Este plan operativo anual seguramente incluirá objetivos de gestión acompañados de indicadores de medición del cumplimiento de esos objetivos de gestión. Por lo tanto, el auditor evaluará esa información, la documentación que demuestra el cumplimiento de esos objetivos de gestión y emitir un pronunciamiento respecto a si efectivamente los mismos se han cumplido, basado además en los indicadores que esta empresa pública haya considerado. Reitero, dentro de las disposiciones generales también señala que la auditoría externa debe dictaminar sobre la razonabilidad de los estados financieros y emitir el citado pronunciamiento, lo que acabamos de mencionar. Su aplicación. La norma dice que la aplicación de estas normas es obligatoria por los auditores gubernamentales de las firmas de auditoría. En la práctica de la auditoría realizada en las empresas estatales mixtas, estatales intergubernamentales, señaladas en el artículo 56 de la Ley 466. En cuanto a vacíos técnicos, ¿qué señala la norma? Se debe hacer una consulta escrita, señala, a la Contraloría General del Estado como órgano rector del control gubernamental. Es importante tomar en cuenta esto, ¿no? Cuando hayan vacíos técnicos, acudiremos a la Contraloría. Las normas de auditoría de estados financieros y planes de empresas incluye dos grandes secciones: las relacionadas con las normas generales de auditoría gubernamental de estados financieros y planes de empresas, la sección 280, y la sección 290, que son las normas específicas de auditoría gubernamental de estados financieros y planes de empresas, tal como se puede apreciar en la exposición, ¿no?
Tanto las normas generales como las normas específicas incluyen en su contenido aspectos específicos, ¿no? En cuanto a las normas generales, podemos decir que el auditor debe cumplir con ciertos requerimientos, ¿no? Competencia, independencia, ética, diligencia profesional y control de calidad. Hace más a la labor del auditor y a la organización de auditoría. Estos temas de competencia, independencia, ética, diligencia profesional y control de calidad son los mismos que son similares a los que habíamos mencionado y que se incluyen en las normas generales de auditoría gubernamental. En cuanto a las normas específicas, la sección 290 señala de que existen normas específicas relacionadas con la planificación, con la supervisión, con el control interno, con la evidencia y la comunicación de resultados. Estas normas específicas también son similares en cuanto a la explicación que ya se ha brindado en la anterior temática sobre las normas de auditoría financiera. Son similares. Vamos a ver a continuación algunas especificidades que se incorporan en estas normas. Por ejemplo, en el tema de la planificación, ¿qué señala? Durante la planificación de la auditoría señala que se deben identificar los objetivos de gestión. Como ustedes han visto, no solamente voy a emitir una opinión sobre los estados financieros, sino voy a emitir un pronunciamiento sobre el cumplimiento de los objetivos de gestión. Por lo tanto, el auditor gubernamental en esta fase de planificación debe identificar cuáles son esos objetivos de gestión y los objetivos estratégicos, ¿no? Debe identificar cuáles son los componentes de los estados financieros y cuáles son las afirmaciones de la gerencia. En la anterior explicación de las normas de auditoría financiera mencionamos que las afirmaciones de la gerencia son aquellas aseveraciones de la gerencia, de la máxima autoridad ejecutiva respecto a los estados financieros. Aseveraciones que tienen que ver como ser las de existencia. Una aseveración de existencia puede ser: existen los activos fijos, existen los inventarios, y esos activos fijos e inventarios en cuanto al saldo están expuestos en los estados financieros. Otra aseveración puede ser la de integridad, que señala que los estados financieros incluyen la integridad de todas aquellas operaciones que hacen a la gestión y por lo tanto están registradas allá. No hay ninguna otra operación que se haya dejado de registrar. Entonces estamos hablando de integridad de la información. Además de identificar los objetivos, debe obtener el plan anual y el plan estratégico empresarial. Obviamente, ¿no es cierto? Dentro del plan anual y el plan estratégico deberían incluirse precisamente esos objetivos de gestión y los objetivos estratégicos. Debe obtener también los estados financieros y otros documentos relacionados, ¿no?, con la información presupuestaria, financiera y patrimonial. Por lo tanto, la planificación debe comprender si tanto los estados financieros, así como estos objetivos de gestión, objetivos estratégicos, estos planes de gestión, planes estratégicos, la información de los objetivos y planes es acorde a los objetivos de desarrollo del país. Ustedes saben que el país cuenta con un plan general de desarrollo económico social que marca ciertos lineamientos estratégicos, ¿no?, en cuanto a aspectos relacionados con la producción, minería, etcétera, etcétera. Entonces se establecen objetivos en el plan general que las entidades públicas deberían recogerlas y ser parte en el cumplimiento de esos objetivos del plan general, ¿no? Por lo tanto, lo que debería verificarse en esta etapa también es si precisamente esos planes anuales y los planes estratégicos están alineados al Plan General de Desarrollo Económico Social emitido por el gobierno. Ese es el análisis que también se debe hacer, ¿no? Dentro de la planificación también es importante, según señala la norma, que se tienen que identificar en la fase de planificación los indicadores de eficacia y eficiencia. Les decía anteriormente que el auditor debe emitir un pronunciamiento sobre el cumplimiento de los objetivos anuales y estratégicos, y si los indicadores
que sirven para verificar ese cumplimiento existen. Si existen esos indicadores. Por lo tanto, en esa fase de planificación vamos a verificar si hay indicadores de eficacia, logro de objetivos, y de eficiencia, logro de objetivos con los recursos que estaban presupuestados, con esos recursos que deberían ser razonables a los fines del cumplimiento de los objetivos, ¿no? Entonces, en esta fase se debe identificar esos indicadores y que estén incorporados tanto en el plan anual como en el plan estratégico de ejecución, ¿no? El auditor en esta fase también debe evaluar esos indicadores si están bien respaldados, bien demostrados, ¿no? Y que permitan medir efectivamente el cumplimiento de los objetivos, ¿no? Si los indicadores no presentan, digamos, elementos que me permitan esa medición, lo que el auditor indicará es que esos indicadores no son los correctos, no son los adecuados. Y en caso de no existir indicadores, la norma señala de que el auditor debe desarrollar criterios de medición para el examen. Esto es lo que menciona la norma, ¿no? Por lo tanto, el auditor debería señalar, debería verificar más bien en esta situación si realmente existen o no los indicadores, ¿no? Y con base en ese análisis desarrollar criterios propios para verificar el cumplimiento de los objetivos de gestión y objetivos estratégicos. Algo que es también bien importante mencionar hay en la norma específica de evidencia. En la evidencia, el auditor debe obtener y examinar los documentos, todos aquellos documentos que le permitan emitir un pronunciamiento sobre el cumplimiento de los objetivos establecidos. Por lo tanto, la evidencia examinada, reitero, le debe permitir emitir ese pronunciamiento, ¿no? Ahora, la evidencia puede estar expuesta en documentos, puede estar expuesta en informes, etcétera, ¿no? Puede estar expuesta en informes periódicos del avance del POA, del plan de actividades, ¿no? Debe obtener evidencia de que esos objetivos de gestión y estratégicos, como parte de los objetivos de gestión, han sido alcanzados, ¿no? La entidad debería informarle, debería obtener información sobre el tema. Y si esa información no es clara, no es suficiente, debería requerir el auditor esa información a los fines de tener conocimientos suficientes respecto a su cumplimiento, ¿no? Hay que mencionar también otro aspecto importante respecto a las afirmaciones de la gerencia. En las normas de auditoría financiera se identifican ciertas afirmaciones de la gerencia, como son la exactitud, ocurrencia, integridad, propiedad, exigibilidad, valuación, presentación o revelación. Sin embargo, en esta norma se incluye otro aspecto, otra afirmación, que es la exactitud. Por lo tanto, también como parte de la evaluación de los estados financieros, como parte de la información que se presente como respaldo a los estados financieros, debe verificar también la exactitud de las operaciones, ¿no? La exactitud de los saldos respecto a los documentos de respaldo. Hay que tomar en cuenta otro elemento importante, ¿no? La norma específica de comunicación de resultados, que señala que el auditor gubernamental debe emitir un dictamen sobre los estados financieros, debe emitir un pronunciamiento sobre el cumplimiento de objetivos de la planificación anual y el plan estratégico empresarial o corporativo. Y además menciona de que debe emitir un pronunciamiento sobre la existencia efectiva de utilidades, ¿no? Por lo tanto, acá hay que considerar este otro aspecto que establece la norma, ¿no? Finalmente, en la norma de comunicación de resultados señala que el auditor gubernamental que realiza auditorías de estados financieros y planes de empresas puede emitir tres tipos de dictámenes: un dictamen sin salvedades, un dictamen con salvedades, un dictamen adverso o negativo. Ahora ustedes se preguntarán, en las normas de auditoría financiera hay un cuarto documento, que es la abstención de opinión. La norma acá indica que ese aspecto no está incorporado, ¿no? Sin embargo, hace una aclaración.
Dice, en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que no permitan el cumplimiento del objeto del contrato, el objeto del contrato seguramente será emitir un dictamen sobre los estados financieros. Dice, que no permitan el cumplimiento del objeto del contrato. Es decir, no puedo emitir información, no puedo emitir una opinión sobre los estados financieros. ¿Por qué? Porque tengo limitaciones significativas. Dice, el auditor gubernamental debe emitir, señala, un informe respaldado, exponiendo y justificando esas situaciones. ¿Qué más señala la norma? Que la empresa pública debe pronunciarse sobre la aceptación o no de ese informe. ¿Por qué? Porque le está diciendo que yo no puedo cumplir el contrato porque no tengo información suficiente para emitir una opinión. En caso de aceptación, señala que se realizará la conciliación de saldos entre la firma de auditoría contratada y la empresa pública. Entonces aquí hace una especificidad respecto a que en esta situación se debe hacer conciliación de saldos, ¿no? Porque obviamente yo he sido contratado para un trabajo, pero la entidad no me ha proporcionado documentación suficiente para cumplir con ese trabajo. Y como ya habíamos mencionado, ¿no es cierto?, un dictamen sin salvedades es aquella en la cual el auditor se pronuncia respecto a que los estados financieros presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, los saldos de los estados financieros. Un dictamen con salvedades señala de que si bien los estados financieros están presentados razonablemente, hay ciertos aspectos como ser limitaciones en la revisión o como ser observaciones a los saldos de los estados financieros que me impiden emitir una opinión sin salvedades, por lo tanto una opinión limpia. Sin embargo, esas salvedades, esas limitaciones, esas observaciones no son significativas para desvirtuar la presentación de esos estados financieros y su razonabilidad. En cuanto al dictamen adverso o negativo, bueno, acá es un poco más grave la situación, ¿no es cierto? Porque estamos emitiendo una opinión respecto a que los estados financieros no están presentados razonablemente. Es decir, hay muchas observaciones sobre los respaldos de los estados financieros y por lo tanto sobre las afirmaciones de los estados financieros. Afirmaciones sobre propiedad, sobre evaluación, integridad, existencia, ocurrencia, etcétera, están observadas, no están debidamente sustentadas. Por lo tanto, la magnitud de las observaciones hace que el auditor emita este tipo de dictamen, adverso o negativo. Bien, con esto hemos terminado la explicación de las normas de auditoría gubernamental de los estados financieros y planes de empresas. Gracias. Thank you.